Más de un centenar de gobiernos se han dado cita esta semana en el Foro Económico de Davos, la primera gran reunión de líderes económicos, empresariales y políticos de un 2024 que empezaba con uno de los lemas sobre los que pivota la estrategia que ahora tienen muchos ejecutivos sobre la mesa: reconstruir parte de la confianza que se ha perdido en los últimos años, sobre todo desde la pandemia. Es por aquí por donde vamos a empezar a tejer el resumen de la semana, a analizar lo que ha sucedido en estos últimos 5 días laborales. Lo vamos a hacer con Gustavo Martínez, con Francisco Batarel. ¿Qué tal? Muy buenas a ambos. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, si te parece, Gustavo, empezamos por ti. Davos, ¿ha sido una oportunidad perdida para que se escucharan otras voces disidentes de lo que viene a ser la retórica habitual de los gobiernos? Bueno, yo creo que no ha sido una oportunidad perdida, yo creo que ha sido una oportunidad ganada, en tanto en cuanto hemos tenido el gran privilegio de escuchar a Javier Milei poner a todos en su sitio, ¿no? Y eso ha sido para mí lo mejor de Davos, porque el resto ha sido lo que todos los años sucede, ¿no? Buenas palabras, propósitos de enmienda, bueno, pues mirar por el ciudadano, etcétera, etcétera, responsabilidad. Bueno, es todo para mí un poco de humo, ¿no? En general, ¿no? Así que lo único que para mí subyace que es importante y relevante ha sido el gran discurso que ha tenido Javier Milei, en el cual ha dicho la realidad, y es que el Occidente tiene un problema muy grave de libertad y está en jaque la riqueza, ¿no? De alguna manera, y eso es lo que yo creo que el mensaje principal con el que nos tenemos que quedar, ¿no? De la parte de los líderes más occidentales, que no han sido algunos tan rupturistas como Milei, ¿hay que quedarse con algo? Bueno, yo creo que el trasfondo geopolítico está influyendo mucho, ¿no?, en este foro. Yo creo que aquí claramente hay un desequilibrio mundial y se están produciendo una serie de, bueno, pues de posicionamientos de países, de bloques ante, bueno, pues los distintos tensiones geopolíticas que estamos viendo en Europa y en el Mar Rojo. Y bueno, yo creo que desde luego Milei es un experimento a seguir muy importante, y yo creo que vamos a ver cuál es el devenir de ese país que siempre ha sido una esperanza, y desde luego pues yo creo que es un experimento y una situación que hay que seguirla muy de cerca, y desde luego yo creo que hay que resetear un poco los sistemas, hay que renovarlos, hay que tener posicionamientos nuevos, y desde luego yo creo que, bueno, pues Davos en el fondo yo creo que tiene esa preocupación geopolítica, tiene esta preocupación de nuevos sistemas que están, digamos, probando otras economías y otras formas de llevar a cabo las políticas económicas y fiscales. Y luego yo creo que en Europa pues es muy importante, ¿no? Toca un poco definirse de cara a futuro, y bueno, pues yo creo que están también preocupados por los salarios, ¿no?, en general. Milei propone una reconfiguración del sistema tal y como lo conocemos o como lo tenemos visto, o al menos el que ha tenido Argentina durante las últimas décadas. ¿Tiene sentido? ¿Va a poder llevar esa hoja de ruta hacia adelante? Bueno, esa es sentido tiene todo el del mundo. Obviamente lo que propone Milei es la única manera de generar riqueza, que no es otra que dejar actuar al libre mercado, favoreciendo las economías de escala y la no intervención de elementos que no tienen nada que ver en el contrato bilateral, ¿no?, como el Estado, ni poner palos en la rueda del crecimiento. El sentido tiene. Otra cosa es que tú seas capaz de descontar si Milei puede llegar a proponer, bueno, de hecho ya ha hecho bastantes cosas, pero si puede llegar mantenerse en el puesto, teniendo en cuenta el grado de estatismo mundial que hay, y sobre todo el que hay en Argentina, salvo en Buenos Aires. En Buenos Aires es una de las capitales mundiales más socialistas del mundo, ¿no? Con un porcentaje que depende muchísimo del Estado, y eso te lo vas a cargar, con lo cual a Milei no se lo van a poner nada fácil, ¿no? Y hay muchísimos intereses de por medio que quieren, pues obviamente que quieren ver caer a Milei, y te hablo de estados que se presuponen liberales también, ¿no? Porque lo de Milei es un ataque directo al establishment, tal y como lo conocemos. Y es lo que dicen algunos economistas, ¿no? Lo de Davos no es más que una reunión de capitalismo de amiguetes, y lo que Milei vino allí a Davos a decir es: lo que tenemos que terminar es con esto, ¿no?, con este Estado que lo único que favorece son los lobbies empresariales y una regulación fuerte que impide pone barreras a la entrada a que haya libre competencia, ¿no? En cualquier caso, también Milei parte también de ser como una continuidad de aquella alfombra que se levantó con la victoria de Donald Trump en el 20 en Estados Unidos. Bueno, sin lugar a duda, yo creo que en este foro se han dado cuenta de que hay posicionamientos en los estados nuevos. Estamos
ante nuevas, bueno, grupos políticos o formas de pensar que están cambiando las economías y la forma de hacerlo. Claro, porque son bloques económicos luego traducidos. Totalmente. Entonces, claro, esto va a influir muchísimo un poco en lo que es la globalidad de la economía, ¿no? En esa conexión. Desde luego, lo de Argentina es un experimento, es un estado fallido y hasta ahora yo creo que, bueno, pues Argentina ha tenido muchas oportunidades de cambiar y no lo ha hecho. Y entonces, digamos, las clases políticas de allí no han sabido de alguna forma orientar o sanear esas economías o haciendo políticas monetarias, o no han sabido del todo, ¿no? Entonces, Milei yo creo que es una respuesta, es una bofetada al sistema, claramente, es una ruptura con el pasado, ¿no, Gustavo? Sí, es una bofetada al sistema, lo has definido perfectamente. Y sus palabras han sido tan claras como el empresario, no políticos, empresarios, es decir, gente que genere riqueza. Entonces, bueno, ahí detrás hay un trasfondo completamente nuevo, un liberalismo puro, total, ¿no? Entonces yo creo que es un experimento que ha surgido, sale y lo estamos viendo. También estamos viendo en Italia, dentro de la Unión Europea, cambios muy profundos en la política, ¿no? Es decir, surgen movimientos políticos de una trascendencia, bueno, completamente distinta. Ahí está Giorgia Meloni dirigiendo la tercera economía de la zona euro y Víctor Orbán también condicionando parte de las políticas que hay en todo el continente. Bueno, y llamando a la puerta a muchos partidos en Francia, en Alemania mismo, ¿no? O sea, están promoviendo cambios. Perdona que te interrumpa. Desde luego, Milei es un punto, puede ser un punto de inflexión a nivel mundial, ¿no? Y el foco está puesto en Milei. De hecho, en Davos, si ves las visitas que tuvieron en YouTube el resto de presidentes, sumados todos, no suman las que tuvieron Milei. O sea, no, la audiencia de Milei no es comparable a la de Sánchez o Macron. Porque, claro, Milei es una realidad. Es que además está despertando a mucha gente que no entendía qué es el liberalismo, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo que haya un difusor del liberalismo a nivel particular, que sea un propio presidente anarcocapitalista el que se sienta en un país que ha sido tradicionalmente socialista y con mentalidad socialista. Pero es que, claro, Argentina no ha cambiado porque su educación haya cambiado, que eso es lo bueno, lo sano, ¿no? Que la educación cambie y, por tanto, tengas medidas liberales. Argentina ha cambiado porque el socialismo ha destruido la riqueza en Argentina, con una inflación acumulada en los últimos 10 años del 5.000% y en el último año del 160%. Hablamos de un 1% cada 2 días, ¿no? Eso es insostenible y a pesar de que eres socialista, dices, mira, yo soy socialista, pero es que no puedo más. Me voy a morir de hambre porque el socialismo nos está matando. O sea, hay algo que falla, ¿no? Y han cogido y no han puesto a una persona que sea de centro derecha o liberal, no, han puesto a un tío que es anarcocapitalista, que va en contra del Estado total y que se lo cargaría y que se cargaría el Banco Central y que todo lo privatizaría, que es lo que hace funcionar a una economía, ¿no? Y de ser considerado una economía emergente a país frontera por grandes gestoras internacionales. Escuchaba el otro día hablar de ellas. Argentina ha sido, yo creo que tiene un potencial como país enorme en muchísimos sectores, ¿no? Bueno, yo en este posicionamiento intento, es decir, yo creo que Milei como experimento es un extremo de respuesta a ese cansancio y a ese, digamos, un poco empobrecimiento general, a pesar de todas las medidas que se han puesto un poco defendiendo que, oye, pues el Estado te va a ayudar, el Estado te va a aguantar. Es decir, ahí eso es un Estado fallido completo. ¿Puede pasar en Europa? Hombre, ya vemos mucho intervencionismo del Estado en economías como la francesa, bueno, la española, la portuguesa. Vamos a ver, yo creo que en el término medio está la virtud. Es decir, yo creo que nuestros dirigentes se tienen que dar cuenta de que los entornos jurídicos donde se realicen actividades económicas han de ser estables, han de proteger, han de tener digamos, un dinamismo y una apertura, pero han de ser estables. No pueden cambiar de la noche a la mañana, no pueden temblar ante una moda de mercado. Bueno, se ha hablado mucho aquí en España de esa reunión que tuvo Sánchez con lo del IBEX 35, que dijeron que no había sido publicitada incluso por la Moncloa, por si había alguna falta que los periodistas pudiéramos comentar. Se hizo como en una salilla muy pequeña en Davos, pero Sánchez en su discurso dijo: España es un paraíso para las empresas. Fueron palabras literales. Bueno, pues las empresas lo que van a hacer... A ver, a las empresas grandes puede ser que tenga sentido porque... Bueno, Yosuyo Nimaz luego lo criticó a las claras diciendo que hay un exceso regulatorio en España que favorece que las empresas grandes mantengan una posición de ventaja competitiva brutal, ¿no? Porque la regulación al final favorece a las grandes empresas, digamos que es un lobby estatal, ¿no? Ellos ponen las normas para que
Pero siempre se ha dicho que somos un país de pymes. Sí, bueno, somos un país de pymes donde las pymes no crecen, pero si coges los últimos 25 o 30 años, pues prácticamente en el IBEX 35 ha habido pocos cambios, o sea, siempre están las mismas empresas arriba, ¿no? O sea, es verdad que somos un país de pymes porque es que el 85% de la economía en España es explicada por las pymes, pero no solamente es en España, es a nivel mundial también. Pero eso es el problema, ¿no? Que España no deja crecer a las pymes, ¿no? Francia es un país de pymes y sí crecen. España es un país pues que recibe una amenaza de un impuestazo en un sector y entonces el sector retumba. Entonces, a mí me gustaría que aquí hubiera mucha más conexión y cohesión entre los partidos para realmente sacarnos y que todos pensaran, igual que han llegado a un acuerdo ahora con esta palabra que obviamente sí, todo el mundo, 49 el artículo 49 y que es la tercera, deberíamos tener muchos más acuerdos, deberían fomentar muchos más acuerdos. Entonces, yo creo que el IBEX está decepcionado porque realmente España es un país que tiene un potencial muy fuerte, mucho mayor. Estamos conectados con las economías primarias del mundo, con todo el Sudamérica, es decir, el hub español es muy importante en la escena internacional. Hombre, la posición geográfica al menos nos conecta a Europa con el sur global. Tenemos a África, tenemos a América Latina. Y sectores tan punteros. Oye, estamos hablando de que podemos llegar a los 100 millones de turistas en este país. Es decir, nosotros tenemos, digamos, una infraestructura para el turismo pues, de primer orden. La mejor del mundo. Yo creo que mejor que Estados Unidos y mejor que... Es decir, cuidado, o sea, España es un país que tiene una relevancia muy importante. Sus empresas no lucen, pero sus empresas no lucen porque realmente yo creo que no hacemos bien, o sea, no nos vendemos también como los italianos o no. Deberíamos tener un discurso, pero como lo hacen los americanos, mucho más, bueno, yo creo mucho más transparente, contar la verdad de las cosas y luego dar una estabilidad jurídica de verdad. Yo creo que no acaba de producirse eso sobre todo por cómo los partidos políticos están tan dispersos y tan poco unidos en un tema tan vital como este, ¿no? Bueno, lo que decías, España es el segundo país más visitado a nivel de turismo del mundo, casi 100 millones de turistas, y además es el país más longevo del mundo, donde la esperanza de vida al nacer es la mayor, superando incluso a Japón, con lo cual la calidad de vida que hay en España, pero es lo que dice él, no nos vendemos bien, pero porque la mentalidad del español no es una mentalidad emprendedora. O sea, aquí si preguntas, haces una encuesta, 9 de cada 10 quieren ser funcionarios y solamente uno un emprendedor. Si te vas a otros países como Estados Unidos, pues la cosa cambia ya, ¿no? Es al revés, ¿no? Hemos escuchado, hemos analizado también las palabras de los líderes occidentales y vamos con una declaración, un discurso que fue muy sonado, el de Li Qiang, el primer ministro de China, hablando sobre crecimiento económico. Vamos a ver si podemos recuperar ese extracto de lo que dijo el líder político asiático. Ahora, ¿cómo deberían ustedes ver la economía china? Yo creo que se parece a los Alpes. Es como subir por las Alpes. Vemos picos magníficos y mis amigos europeos me han dicho que para apreciar la belleza majestuosa de los Alpes uno debe alejarse y verlo desde lejos para apreciar las pistas de las montañas. Bueno, ocurre lo mismo con la economía china. Hay que ampliar la visión y verlo desde lejos para entender todo lo que representa, para ver en qué estado se encuentra ahora y hacia dónde se dirige. Aquí me gustaría compartir con ustedes algunas perspectivas sobre la economía china. Primero, la economía china está progresando y seguirá impulsando la economía mundial. China es un motor importante de desarrollo mundial. A lo largo de los años, su contribución al crecimiento económico mundial sigue estando alrededor del 30%. El último año, en 2023, la economía china se ha recuperado y ha subido de nuevo con un crecimiento estimado de 5,2%, más que
el objetivo del 5% establecido, fijado al principio. ¿Cómo leemos, Federico, las palabras de Li Qiang? Bueno. China a los Alpes. Qué gran país y qué clase política, ¿no? Esto es un ejemplo de poca transparencia, es un ejemplo de intervencionismo estatal, hay una banca en la sombra bestial, hay una deuda impresionante, no solamente pública, sino privada. Aquí el problema son sus dirigentes, claramente. Otra vez más. Otra vez más. Sí. Pero aquí, en este caso, digamos que es un... vamos a ver, en Portugal ha gobernado un partido comunista y de alguna forma, bueno, pues ha tenido problemas y demás, pero ha sabido, digamos, enlazar las necesidades de su país, económicas. China es un país que, aunque digan lo contrario, es un país cerrado, es un país que no dice la verdad sobre su economía, no dice la verdad sobre su deuda, no dice la verdad sobre el estado real de los balances de los bancos públicos que tienen allí, sobre las distintas instituciones bueno, pues gubernamentales que están bueno, pues, teniendo una relevancia muy importante en las regiones, ¿no? Bueno, es que también se ha entendido que la opacidad es entendible en China. Pues poco Alpe vemos aquí, poco aquí, aunque es una economía que realmente puede despuntar, yo estoy de acuerdo, tampoco sabemos si ese 5,2 es un dato, bueno, claro, oculto, es verdad o no. Es decir, yo creo que hay empresas que hoy día, chinas, que cotizan no con los ADRs americanos, sino en China, en Hong Kong, que tienen una caja bestial y están a PER 2, PER 3. Sí, sí, sí. Es decir, desde luego hay economías, hay empresas, disculpa, que en esa economía funcionan muy bien, fenomenal. Pero, y de hecho nosotros no quitamos el ojo a algunas de consumo, algunas, pero el resto es que es un velo completo donde tienes que creer lo que estos señores dicen. Y yo creo que, bueno, pues faltan a la verdad. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice él, sería repetir lo mismo, ¿no? O sea, pero vamos, lo que poner al político y escuchar la explicación del político es como escuchar la explicación de nuestros políticos, ¿no? Los famosos brotes verdes, los Alpes, hay que verlos desde lejos y también déjese usted de retóricas y de música celestial y cuéntenos la verdad, que es lo que quiere el inversor escuchar, ¿no? Que China es un país que tiene ese sí que es un país con potencial, sin embargo la gente no está invirtiendo en China, la gente se está yendo de China. Ahí es a donde quería llegar, la salida de capitales del mercado chino con la que está actuando el gobierno de China. Fíjate las divergencias que hay entre Estados Unidos y China, cuando Estados Unidos está yendo a máximos históricos y China se está yendo a mínimos, pero no solamente eso, es que el yuan, que bueno, hablan de la desdolarización y de toda la utopía de la desdolarización, que no sé lo que ni ellos, el yuan está en mínimos del año 2007 con respecto al dólar. O sea, la desconfianza que hay en China, y no por sus empresas, porque los chinos son buenos productores, es bestial, y es porque lo que ha dicho aquí, ¿no? Y con muy buen criterio, ¿no? Y es que nadie se cree absolutamente nada a los chinos, y es una economía muy opaca, y ese 5,2% de crecimiento del PIB puede ser perfectamente un 1, y ellos van a maquillar las cifras, y nada, yo no le veo futuro, pero eso sí, hay empresas chinas que, como bien apunta el compañero, están a 2 veces, 3 veces beneficios, con una salud, con deuda neta cero, con una salud económica muy buena, con un potencial free cash flow estupendo, y es el momento de pescar en algunos sitios, pero claro, tienes que meterle una prima de riesgo por ir a China, ir a pescar, claro. De hecho, sí. Perdón, Javier, yo quería apuntarte que muchas de las casas grandes de analistas hablan del problema de China, lo que hay en China. Efectivamente, China tiene muchos problemas y China se comporta como un país emergente. Entra y sale fuertemente el capital y eso completamente asusta al inversor, totalmente. No ve, y estos otros los países que su marco jurídico pues es muy inestable. Es que de hecho el otro día hablaba con una gestora internacional y decía que su apuesta era por emergentes, que era de donde iba a venir el crecimiento económico en los meses, en los años que vienen, pero China decía que no, que otras zonas periféricas, incluso Vietnam o economías que son pares, y India o territorios similares en países más pequeños, pero que China en este momento ni tocarla. Hombre, en Asia China es la parte gorda de la tarta. Pero efectivamente tienes México, Rumanía, otros sitios donde realmente yo creo que es mucho más estable. Brasil, Turquía también. Por ejemplo, ¿no? Bueno, Turquía ahora ya hay un cambio, en Turquía también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero vamos a ver, nosotros China lo estamos mirando, lo analizamos, vemos este tipo de compañías que nos gusta mucho, pero con cautela y con un peso muy, muy controlado. Obviamente nosotros pensamos que esto es un área muy importante donde habrá que invertir el día de mañana. Pensemos que es la segunda que aporta más al Producto Interior Bruto Mundial. Sí, claro. Área de aquí,
Entonces no hay que dejarle aparte. Claro, No, claro, el tamaño de China. aporta un 30%, eso es un 25%, eso es real. Pero lo que necesita China es que el mercado confíe en ella, ¿no? Y para eso por eso el yuan no puede convertirse en divisa, porque no es una divisa refugio. Para que tú tengas una divisa que sea internacional y puedas bancar al dólar, el inversor tiene que percibir que cuando haya aversión por el riesgo la puede comprar y estar tranquilo. Pero es que es lo contrario de lo que pasa con el yuan. Cuando hay riesgo, cuando haya propensión a consumir riesgo, la gente compra yuanes. Pero cuando hay propensión a protegerse o a comprar protección, la gente vende yuanes. ¿Cómo vas a aspirar a que una economía sea la economía primera del mundo si a la primera que hay un problema la gente vende tu divisa, tus pasivos financieros? Es decir, la gente no confía en ti, ¿no? No confía en ti, y leía el otro día un análisis del cambio estructural que quiere promover Xi Jinping hacia nuevos sectores, manteniendo ser la fábrica del mundo porque no quieren perder esa posición con respecto de otros países, por ejemplo, como la India, pero yendo hacia otras industrias que den más valor añadido. Hablaban de las baterías, de los vehículos eléctricos. Entonces, es un cambio en el que quiere ser todo para todo el mundo. Eso no sé si se puede. Bueno, China ha aprendido mucho. Es un país que ha evolucionado una barbaridad. Cada 4 años entran 100 millones de chinos en la clase media, sí, que consumen, que tiran. O sea, vamos a ver, China sabe hacer trenes, aviones, barcos, tiene... bueno, aquí el trasfondo de este problema, yo creo que lo vimos en ejercicios anteriores, cuando hubo la gran crisis china. Mira, yo creo, Javier, fundamentalmente que lo que tiene que hacer es un ejercicio de transparencia de su economía, pero vamos, claro, lo primero de todo. Cómo está su sistema financiero, cómo están sus cuentas públicas, cómo están las cuentas, o sea, el sector privado que tiene, y yo creo que eso tiene que estar auditado, y tiene que estar, incluso en algunos casos, tiene que entrar un forensic a decir si eso es verdad o no. De hecho, se comprometieron con los representantes americanos en Roma, tuvieron una reunión muy importante y dijeron que iban a dar las cuentas trimestralmente, que iban a hacer no sé qué. En fin, yo creo que es una economía que promete mucho y hace poco. Sí, sí. Bueno, veremos hacia dónde vamos en un camino en el que precisamente semana que viene tenemos al Banco Central Europeo, la siguiente a la Reserva Federal, vuelven los bancos centrales a hablar, primera reunión del año, y ayer teníamos las actas del BCE. Decía que no se pueden bajar los tipos de interés en Europa y me llamaba la atención parte de lo que decían, que hay optimismo significativo en los mercados, Gustavo. ¿Optimismo? Sí, eso decían. Hombre, es obvio, ¿no? Estamos en máximos históricos. Prácticamente en Estados Unidos otra vez creo que está el Standard & Poor's 500 casi en 4.800, en Nasdaq una subida de 1 y pico ayer, Europa prácticamente máximos históricos. Si cogemos los índices, tenemos en cuenta los total return, es decir, la caja que ha distribuido las empresas al accionista. Claro, a mí lo que me preocupa es eso, ¿no? O sea, ¿cómo puedes vender eso como algo bueno, ¿no? Si lo que hay es un múltiplo exagerado en los índices, precisamente porque hay un intervencionismo atroz por detrás y los mercados... Hay muchísimo dinero que yo creo la asignación del capital no es suficiente, muchísimo dinero que no tendría que estar porque hay modas de ETFs, etcétera, etcétera. Pero hay que tener en cuenta una cosa, Javier, y es que los índices están cotizando ahora mismo como cuando teníamos tipos de interés al 0% y las quantitative easing a pleno rendimiento, que eran inyecciones de liquidez de 100.000 millones de dólares mensuales. La renta fija está cotizando al 4 y pico por ciento. Antes hablaba con Federico que es una buena estrategia de tener renta fija. 4,15% está la tasa libre de riesgo, si consideramos a Estados Unidos el bono a 10 años como tasa libre de riesgo, ¿no? Y los ETFs o el Standard & Poor's 500 está a un múltiplo de 22 veces beneficios, más o menos. Estamos hablando de un 4,80%, 4,70% de retorno. Es decir, que no existe, primero, que la rentabilidad nominal, la rentabilidad real es muy pequeña con respecto a la inflación. Si tomamos la inflación de ahora, no la inflación esperada, porque yo no me creo mucho que la inflación esperada vaya a estar por debajo del 2%, pero es que además tenemos una clara divergencia o una clara ineficiencia entre que el spread de riesgos entre renta variable y renta fija apenas existe, ¿no? Y eso no tiene ningún sentido, hombre. Si tienes que comprar renta variable, que mínimo que meterle un 1,5% de prima con respecto a la tasa libre de riesgo, pues es que esa prima no existe. Apunta cosas muy importantes, Gustavo, ¿no? Es decir, máximo histórico de bolsas, spreads de crédito soberano contra gobiernos contra empresas estrechando, soberanos ya en un nivel, bueno, vamos a ver, el Banco Central Europeo yo creo que es muy consciente que la tasa de inflación, bajarla por debajo del 2 le va a costar, pero si la mantiene en torno al 2,5, lo mismo a final de año se adelanta y baja un poco los tipos. Yo creo que aquí él es muy dependiente del dato macroeconómico de cómo se está desarrollando el área, claramente.
Desde mi punto de vista, yo creo que lo que he leído de las actas es que, bueno, pues están, bueno, sensiblemente y todos muy de acuerdo en que hay que reducir el balance del Banco Central Europeo. Bueno, pues eso tiene un efecto también como subida de tipo. O sea, Claro, hay que mirar si está y más decían que la subida de tipos todavía no se ha llegado a notar la completa en la economía. Yo creo que, hombre, estamos en un año donde las refinanciaciones son muy importantes. Sí, sí. Y yo creo que ese spread de crédito entre algunas empresas, sobre todo aquellas de high yield, que tanto subieron en noviembre, diciembre, ¿vale? Este año yo creo que, bueno, pues habrá que ver cómo se están refinanciando o cómo se van a refinanciar, qué le va a poner el mercado. Y luego vamos a ver si, yo creo que aquí es muy importante ver si la inflación y el empleo dónde están, para no estropear mucho las cosas. Y yo creo que, bueno, pues el Banco Central Europeo, además siendo también muy sensible a esa reducción de balance, pues yo, si bajan los tipos, lo veo más a final de año, ¿no? Yo lo que no veo es que el Banco Central Europeo vaya a reducir el balance, ¿no? Porque si reduces el balance significa que estás vendiendo bonos y, claro, si vendes bonos lo que haces es desintervenir el riesgo. Que te pones de frente a los No, gobiernos. lo que estás haciendo es favorecer al libre mercado, Claro. pero es que si favoreces al libre mercado la gente le va a exigir un 6% a España por prestarle y no un 3%. Claro, ahí está el tema. Claro, y bueno, ¿y cómo voy a si exiges un 6% a España significa rescate? O sea, que es que el Banco Central Europeo al final es el CDS o el Credit Default Swap del socialismo y eso más tarde más temprano tiene que petar, ¿no? ¿Con qué perspectivas? Bueno, yo creo que va a haber una crisis, como siempre ha habido, ¿no? Porque la economía es cíclica, en tanto en cuanto hay unos bancos comerciales que son los responsables de la expansión monetaria vía creación de depósitos, que descalzan plazos, ¿no? Es decir, que tienen el CDS del Banco Central, con lo cual tienen grandes incentivos a descalzar el plazo, y esto es tomar a corto y prestar a largo para producir un beneficio exagerado con respecto a los tipos de interés. Y como saben que tiene la protección del Banco Central, porque ya vemos la Reserva Federal lo que ha hecho en el año 2022, cuando Silicon Valley Bank quebró, otros bancos iban detrás, pero ¿qué hicieron con los bonos? Pues intervenir el riesgo, es decir, usted ha comprado un bono que se le ha disparado el riesgo, no se preocupe que yo le devuelvo el bono con el riesgo donde lo tiene que tener, para que usted no quiebre. Eso el banco comercial es un riesgo moral, lo que estás haciendo es favorecer que el banco vuelva a descalzar el plazo. ¿Por qué? Porque va a tener un beneficio de la leche y en caso que vaya mal, el riesgo se lo come el Banco Central. ¿Con qué? Con cargo de inflación. Esto es un problema que está pasando en Estados Unidos, que hay una retirada de depósitos muy fuerte, está habiendo una retirada de depósitos, y los bancos, ante esa retirada de depósitos de sus clientes, están acudiendo a la Reserva Federal a pedir este dinero. Exactamente. Vamos a ver, por tanto hay un problema de credibilidad muy serio. Claro, es que ahí está el tema. La confianza y la credibilidad, que al final es la baza con la que juegan. Además, la independencia, y voy a ponerla un poco así entre comillas, de los bancos centrales, porque no es verdad, van muy unidos a una clase pero la política. Independencia se ve condicionada por la política fiscal de los gobiernos, por ejemplo. Claro. No tienen esa independencia como tal, por tanto son muy sensibles, son muy permeables a lo que está pasando. Y menos en Europa, política, que son 20 gobiernos diferentes. Entonces, claro, a mí que la señora Lagarde me diga que es pues hombre, de independencia, no sé, yo creo que tiene poco, porque siempre estará muy pendiente de qué opina el gobierno alemán, pero en el caso de Estados Unidos, es decir, están pidiendo más requerimientos de capital a la banca. Incluso los propios bancos españoles que están ahí, como el Santander o como otros, bueno, pues están viendo que, claro, que esto les va a afectar a la hora de dar crédito, que les va a afectar a la hora de... Y cuidado, o sea, yo creo que esto tenemos que verlo un poco desde la perspectiva de, oye, tener cuidado, porque los tipos van a estar donde el mercado va a ser soberano. Y el mercado te va a decir lo que tú tienes que pagar por refinanciar esta deuda. Eso es muy importante lo que dice Federico, el mercado es soberano y hay que entender que los bancos, sobre todo, y además se está viendo claramente ahora, los bancos centrales van por detrás del mercado. Totalmente. Y no el mercado detrás. Esto es otra de las consecuencias, lógicamente. Pero luego hay otra cosa que ha dicho que también creo que es fundamental, y es que en los bancos, coges el Banco Central Europeo, ¿quién está de presidente? Lagarde. ¿Lagarde qué era? Lagarde ha sido un político, ha sido ministra de Economía en Francia. ¿Quién es el vicepresidente? De Guindos. De Guindos, que es otro político. O sea, que al final que está dirigido el Banco Central por políticos. ¿Eso es sinónimo de independencia? ¿Qué va? Es político trasladado al Banco Central. Sí, al final, el político trasladado al Banco Central. Si tuviéramos un técnico del propio banco que solo hubiese hecho cosas técnicas, pues hubiese sido distinto. Claro, quienes son más técnicos sí que es verdad que son los diferentes gobernadores de los bancos centrales. Hernández de Cos, aquí, por ejemplo. Sí. Que es un señor que ha estudiado la posición, que habrá tenido su... Y efectivamente, yo creo que está mucho más preparado ese tipo de... perfiles. Ese perfil
de persona para estar en un banco central. Sobre el libro veis de la Reserva Federal, que también se ha publicado esta misma semana, los titulares han ido por el optimismo en cuanto a bajada de tipos de interés. No sé con qué perspectivas jugamos este partido. Bueno, yo creo que, para hacer una cronología de los hechos muy rápidamente, el mercado se mantuvo el 2023 volátil hasta que en diciembre se produjo uno de los mayores rallies de Navidad de la historia. ¿Por qué? Porque se muestra un dot plot, un gráfico de puntos en el cual los comisarios de la Fed, que no estamos hablando de dos analistas que están en JP Morgan, sino los comisarios de la Fed, dicen que van a rebajar los tipos 3 veces en el año 2024 y eso no estaba descontado en el mercado, ¿vale? Entonces, bueno, pues el mercado a partir de ahí empieza a subir y ahora teme que eso no vaya a suceder porque, bueno, pues porque hay varios bancos que están diciendo lo contrario, porque el dato de inflación el otro día hubo un poco de repunte, porque el empleo está mejorando bastante. Las peticiones de desempleo el otro día fueron de 16 marcaron meses, mínimos del año 2022. Es decir, es que nadie va al gobierno a pedir el paro prácticamente. ¿Por qué? Porque no se está destruyendo empleo. Entonces, yo creo que la Fed no sabe lo que va a hacer, sinceramente. Creo que está como lo que ha dicho antes Federico, el mercado le va a dictaminar un poco lo que va a hacer y creo que hay un exceso de optimismo que puede hacer corregir a las bolsas este año. Yo soy más corto que largo si tuviera que tomar una posición, ¿no? ¿Vosotros, Federico? Mucha cautela. Yo creo que hay una complacencia ahí y un escenario pues mucha cautela. Yo creo que cautela, es decir, tenemos que ver realmente cómo se va a desarrollar el empleo, cómo va a estar la inflación y el señor Powell también es muy permeable, es decir, quien dirige el gobierno americano, yo creo que no es más el señor Biden, sino la señora Yellen y su ministro de Asuntos Exteriores, Blinken, y en la Reserva Federal, pues obviamente yo creo que ahí hay una conexión, señora Yellen, señor Powell, pues que le va dictaminando un poco, sobre todo deuda, etcétera, es decir, la refinanciación de Estados Unidos como Estado es enorme. Y esto también hay que ser muy cauto. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene la gran ventaja de que puede, como tiene una gran demanda de dólares a nivel mundial, puede generar inflación y exportarla. Y eso es el gran actor de la economía. Es el que decide el devenir de dónde vamos a ir. Y hace lo más gracioso y lo más, digamos, rocambolesco es que es capaz de hacer que todo el resto del mundo pague su deuda sin que el resto del mundo se dé cuenta, ¿no? Y fíjate lo que ha hecho en el año 2022. Cuando entró en guerra de divisas dijo, voy a depreciar el resto de divisas a nivel mundial. Y lo ha hecho. El euro se fue a mínimos, la libra a mínimos, el yen a mínimos, el yuan a mínimos. Estados Unidos tiene una ventaja competitiva que es mucho mayor que la de Google y Apple juntos. Pues siguiendo ese camino iniciamos este 2024 que cautela, decías, y prudencia. Es lo que va a marcar un poco el... Comentaba Gustavo, antes de entrar en tu programa, Javier, que desde luego hay... Quiero decir, a mí me atrae mucho la renta fija este año, quizá con más sentido y con más... Pero bueno, con cautela, porque ya has visto dónde estaban los tipos y dónde están ahora. Es decir, hay un devenir del mercado que va diciendo, oye, necesito refinanciar, oye, tengo que volver a hacer esto. Entonces, el mercado irá diciendo, bueno, a usted le vamos a dar tanto y a usted otro le vamos a ampliar un poquito más, vamos a ser más cautos. Yo creo que en primario se pueden coger buenos papeles. Yo creo que tampoco hace falta hacer un estudio sesudo sobre... Yo creo que mientras sean buenos emisores, tengan una buena situación financiera, no estén demasiado endeudados en este entorno de tipos, porque yo creo que este entorno de tipos seguirá con inflaciones moderadas, pero seguirá... No vemos una bajada excesiva de los tipos de interés con una complacencia como la que hemos venido con tipos cero. Y obviamente yo creo que la renta fija va a ser una gran, desde luego, foco de inversión para los fondos y para los inversores en general, sin descontar también que hay acciones y en la parte de renta variable muy atractivas. Sin duda, y es que además tenemos los fondos monetarios en Estados Unidos están en máximos, porque además la banca comercial no está siendo lo suficientemente competente y se están yendo a los fondos porque la banca comercial no está siendo capaz de captar esos depósitos, ¿no? Pero además es que tenemos emisiones, como él ha dicho, en primario, que están pagando un 5,5-6% de empresas que son, vamos, solventes, no, lo siguiente. Te vas a un 6% anual sobre una empresa que prácticamente es imposible o muy difícil que quiebre,
pues estás tranquilísimo, ¿no? Porque un 6% deuda anual controlada, claro. Flujos que aunque tengan menos venta, pero digamos que esos flujos de free cash flow lo tienen bastante bien organizado y son más que buenos pagadores de su deuda, y ahí yo creo que hay que estar tranquilo. Pero es que un 6%, cuando el Standard & Poor's 500 te ha dado nominalmente un 9% a lo largo de la historia. O sea, es que estamos muy cerquita de lo que ha dado la renta variable, con lo cual es un... Pero bueno, yo soy mucho también de oro, ¿no? El oro es el activo que más ha subido en los últimos 25 años, con un 8,5% al año. Y creo que esa ventaja se puede aumentar en los próximos años, teniendo en cuenta el panorama al que nos enfrentamos, ¿no? Pues así empezamos el 2024. Os dejo ya a pasar el buen fin de semana. Gustavo Martínez, asesor financiero, Federico Bataner, Anta Asset Management. Un placer. Muchísimas gracias, Javier. Gracias.